Si bien se ha enfocado un tema fundamental que tiene que ver con la educación superior en competencias, yo quisiera abrir este conversatorio enfocando un tema un poco más amplio que me imagino puede ser de interés de ustedes. Quisiera hacer una breve sinopsis, una brevísima radiografía de cómo está la educación superior en el Ecuador y por supuesto relacionando al final con el tema muy de moda que es la educación en competencias. Como se anunciaba, pues en mi caso particular, yo tengo una dilatada trayectoria ya en la vida universitaria, he sido rector de la universidad en algunos periodos, también diputado en el Ecuador, en el Congreso Nacional, y esta relación de vincular el tema político con el tema académico ha sido muy rico para afrontar una serie de temas que tienen que ver sobre todo con la educación superior. Yo quiero indicarles que en estos últimos años, en mi país, en el Ecuador, se han experimentado algunos aspectos interesantes, positivos, diría yo, en el ámbito del desarrollo de la educación superior. Por ejemplo, se ha profundizado el tema de la evaluación y acreditación de los centros de educación superior. Todas las universidades nos hemos sometido a procesos muy profundos de autoevaluación y evaluación de las carreras, de los institutos, de los programas. Esto ha sido muy riguroso. En el caso nuestro, por ejemplo, la primera experiencia tuvimos que afrontar como universidad 180 indicadores de calidad. Habría que superar esos indicadores para lograr la acreditación y así lo hicimos, lo logramos. Pero quiero indicarles también que muchas universidades en el Ecuador no cumplieron con estándares mínimos de esta evaluación y debieron haber desaparecido del mapa 17 universidades, calificadas como universidades de garage, calificadas como universidades de fraude académico. Todas ellas fueron particulares, privadas, que se convirtieron en una especie de negocio familiar y que finalmente no pasaron estas condiciones mínimas de evaluación y tuvieron que ser eliminadas. Esto fue sumamente grave para los estudiantes que no tenían la culpa de la irresponsabilidad de los directivos de aquellas casas de estudio. Debo indicarles, no sé, en forma lamentable, que en ese grupo de 17 universidades estaba la Universidad Cooperativa de Colombia, que funcionaba en el Ecuador, pero fue la primera en ser eliminada con los peores estándares de calidad. A los alumnos, por supuesto, se les sometió a un proceso mediante el cual ellos debían reintegrarse a otras universidades. Sin embargo, eso no funcionó adecuadamente. Los que llevaron la peor parte fueron los estudiantes, que no tenían la culpa, como digo, de este proceso irresponsable de conducción de estas casas de estudio. Eso, por supuesto, motivó al resto de universidades a mejorar, a cualificarse, a superar estándares de calidad mínimos y lograr la acreditación que tiene categorías A, B, C, D y hasta la E. Eso fue un proceso interesante, sumamente bueno, porque ha permitido que los estándares de calidad, de excelencia, vayan alcanzándose poco a poco en las diversas universidades del país. Ahora bien, yo debo indicarles a ustedes un tema que muchas veces he estado aquí en Colombia, en Bogotá, y he hablado de esto y ha sorprendido al mundo académico colombiano.
Hace 22 años en que yo fui la primera vez diputado en el Congreso Nacional, por mi vinculación con la academia, impulsé una ley para el financiamiento de las universidades del Ecuador. Esta ley se llama el FOPEDEUPO, significa Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico, que en síntesis entrega para el funcionamiento de las universidades el 10% de toda la recaudación del IVA, del impuesto al valor agregado, y el 10% del impuesto a la renta. Esto significó un paso gigantesco en beneficio de las universidades, porque ya no tenían que estar mendigando ante el gobierno central recursos. Las universidades ya se les quitó ese papel denigrante de convertirse en una especie de mendigos ante el Ministerio de Finanzas, ese papel a través del cual el tráfico de influencias permitía que determinadas universidades logren más recursos que otras, porque tenían buenos directivos, tenían directivos que trabajaban en los gobiernos, que estaban vinculados al Ministerio de Finanzas, el que manejaba el dinero. Es decir, había un proceso discriminatorio muy complejo. Esta ley nos permitió consolidarse a todas las universidades públicas, sobre todo, porque los recursos se distribuían conforme a las características de cada universidad, dependiendo el número de estudiantes, el número de carreras, el número de profesores a tiempo completo, el número de trabajos de investigación, etcétera, etcétera. En el gobierno anterior de Correa, Rafael Correa, se quiso eliminar esta ley, pero no pudo. Se opusieron las universidades, porque es una garantía para las universidades tener esa ley. Sin embargo, en este gobierno al cual hago referencia, se crearon algunas universidades llamadas por el gobernante como emblemáticas, que eran básicamente 4. Una de ellas, no sé si han oído, el Yachay, que está en mi provincia, además en el norte del Ecuador. Supuestamente es la ciudad del conocimiento, una mala copia que quisieron hacer de la ciudad del conocimiento de Corea del Sur. Pero acá fue un rotundo fracaso, porque incluso las construcciones que están haciendo no sirven, tienen que ser derrocadas, mal hechas, con sobreprecios, con actos de corrupción gravísimos. El propio rector, las autoridades de este Yachay dirigían a la universidad desde California, vía Skype, ganando sueldazos de cerca de $20,000 mensual, mientras el resto de rectores apenas $4,000 o $5,000. Esto es terrible. Y el mismo rector actual dice, en vez de que me construyan laboratorios, me construyen un mercado. Bueno, es algo terrible y eso ha defendido Correa como algo emblemático. Eso es malísimo y lo peor, que se llevaron la plata que le correspondía al resto de universidades para estas denominadas emblemáticas, que a la postre no están cumpliendo su papel o el objetivo original para el cual fueron creadas. Esto es lamentable. Otro aspecto que es negativo ahora en la universidad ecuatoriana es que el tema de la autonomía universitaria, que es un principio universal, consagrado, legítimo, por el cual al menos los universitarios de América Latina hemos luchado constantemente para que se consagre este principio. Recordemos el levantamiento de los estudiantes hace un siglo en Argentina, en Córdoba, el Manifiesto de Córdoba, levantando principios como la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra. Eso tiene plena vigencia hasta hoy. Sin embargo, la autonomía ha sido prácticamente eliminada en la universidad ecuatoriana. La gente tiene miedo a pronunciarse. Antes, por ejemplo, los rectores universitarios teníamos una asociación de rectores.
hacíamos pronunciamientos públicos constantemente sobre problemas neurálgicos en la vida nacional, temas petroleros, temas de minería, temas de carácter internacional, dando a conocer a la opinión pública el pensamiento de la academia universitaria. Ahora, en estos últimos 10 años, todo eso ha estado prácticamente prohibido, porque la gente no puede hablar, porque lo pueden meter a la cárcel, lo persiguen, y esto no es dable que ocurra con el pensamiento libertario que debe existir en la universidad, no solamente ecuatoriana, sino mundial. Esto es lamentable lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Bueno, así se desenvuelve muy rápidamente el escenario de la academia universitaria en el Ecuador. Sin embargo, en la primera fase que hablé de lo positivo, que es los procesos de evaluación y acreditación, esto nos ha permitido entrar a este mundo del cual estamos hablando ahora, de una educación basada en competencias para poder innovar, para poder mejorar estándares de calidad que cada vez son más rigurosos por parte de los organismos encargados de llevar adelante los procesos de evaluación y acreditación de las universidades. Imagínense adicionalmente que esto sí nos permite, aunque sea sin esos niveles básicos de autonomía, sí nos permite mejorar sustantivamente en ámbitos como la investigación científica y tecnológica, como mejorar esos estándares que han sido desde 180, han ido cambiando, cada vez los procesos de evaluación y acreditación son más rigurosos y más cortos. Antes era cada 5 años, ahora cada 2 años debemos someternos a estos mismos procesos. Y eso es bueno, porque a todo el mundo nos tienen en vilo, como decimos nosotros. Nos tienen pendientes, preocupados para mejorar aspectos fundamentales en la docencia, en la investigación, en la extensión cultural universitaria, en el mejoramiento de programas de pre y posgrado. La universidad ecuatoriana, al menos en el nivel de pregrado, es absolutamente gratuita la educación superior. Solo el nivel de posgrado es autofinanciado por los alumnos, pero el pregrado es completamente gratuito. Y si a alguna autoridad universitaria se le ocurre cobrar algo, es castigada. Sus autoridades, por supuesto. Entonces, estos niveles nuevos de educación por competencias, de innovación constante, de mejoramiento de los niveles de calidad, por supuesto que sí nos ha permitido dar saltos cuantitativos, cualitativos, a través de los cuales la universidad ha ido mejorando, aún con las falencias, con las vicisitudes que brevemente acabo de resaltar. Ya serán mis compañeros, sobre todo Marco Riegman, que es un especialista en esta red que hemos conformado el día de ayer con varias universidades para impulsar el trabajo de educación superior por competencias, quien nos dará una explicación más detallada de lo que implica este trabajo, que en algunas otras latitudes ya tiene una vasta experiencia, pero por lo que vemos en nuestras universidades todavía nos hace falta consolidar este proceso. Creo que el tiempo es demasiadamente corto, creo que me pasé también del horario establecido para mi pequeña participación. De todas maneras, les agradezco haberme atendido y más adelante puedo responder cualquier inquietud que se me formule. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco más sobre lo que es la educación basada en competencias, algunos temas, puntos específicos. Al igual que en otros países, en el Ecuador también ha sido un tema de preocupación esto de la evaluación basada en competencias, que en realidad no es tan antiguo, pero con la globalización y el rol que va adquiriendo la universidad, el rol que siempre ha tenido la universidad, porque hay una frase que me gusta mucho y que la oí de un colega colombiano hace algunos años en un seminario. El país va donde va la universidad, el rol de la universidad es bastante grande. Nosotros formamos profesionales y nosotros servimos al desarrollo del país. En este tema, el tema de la
de la autonomía es súper importante, porque si nosotros desde las universidades dirigimos al país, no podemos estar cerrados o dirigidos por las políticas de gobierno. Somos nosotros quienes somos forjadores de un pensamiento más libre, un pensamiento que en un mundo como el de ahora, sobre todo globalizado, que no existe un camino, sino tenemos que ir buscando soluciones hacia los problemas que cada día son más complejos, más globales. Y en este contexto de la educación basada en competencias, es siempre una preocupación con qué nosotros aportamos a través de nuestros profesionales. Son los profesionales, la pregunta grande es, ¿son los profesionales quienes sirven al desarrollo del país o sirven solamente a los intereses de las grandes industrias? Ese es un tema grande de discusión y muy grande también en el Ecuador. Creo que también juega un rol importante la política de izquierda que hemos tenido hasta ahora, por la cual este tema de educación basada en competencias ha sido un tema bastante delicado, y uno de los puntos importantes es cómo medimos si estamos forjando las competencias necesarias en los estudiantes, en los profesionales en general. Y en ese sentido no se ha podido avanzar tanto, por eso no se habla de evaluación por competencias, porque es un tema bastante difícil de hacer. Se ha decidido en el Ecuador hasta ahora que la evaluación de si se están sirviendo con las competencias no se ha puesto en un punto un poco más medible, que es los resultados de aprendizaje, donde para nosotros también como docentes ha sido un poco más fácil. La pregunta grande es cómo nosotros evaluamos una competencia. Nosotros sabemos desde el concepto mismo que competencias son conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. Entonces, desde ese punto de vista, para la evaluación es un tema bastante complejo. Otro punto también de cómo se ha movido la universidad y en relación a la evaluación, a la educación basada en competencias, es que para forjar conocimientos, habilidades y destrezas necesitamos los docentes mucho tiempo, necesitamos también muchos recursos, y nosotros podemos hemos podido vivir en la Universidad Técnica que somos cargados con muchísimas clases, horas de docencia, somos cargados con todo el tema de la evaluación, sobre todo, y la acreditación. Formamos parte de muchas comisiones y estamos siempre ocupados. ¿En qué momento nosotros podemos preparar bien nuestras clases que tengan todos esos componentes? Nuestras clases magistrales, que en general transmiten conocimientos a los estudiantes, pero necesitamos laboratorios, necesitamos excursiones, necesitamos trabajo al exterior de la universidad para forjar todas esas habilidades, competencias y sobre todo lo que queremos finalmente, esa actitud de nuestros estudiantes hacia el cambio. Nos vemos nosotros muy a menudo copados de trabajo, inundados de tantas comisiones, de tantos reportes, que es un poco en ese contexto un poco difícil o bastante difícil, tanto para preparar nuestras clases como para sacar a los estudiantes y poder servir y efectivamente hacia un desarrollo sustentable, contribuir a través de nuestros estudiantes con esas habilidades, con esas actitudes, con esos conocimientos. El tiempo mismo es un limitante. Nosotros tenemos actualmente jornadas muy largas porque tenemos que cumplir muchísimas obligaciones dentro de la universidad. Sin embargo, nosotros en el Instituto de Posgrado, por ejemplo, tratamos de sacar a los estudiantes a intercambiar experiencias con los actores de la sociedad civil, que creo que eso ya hace bastante dentro del quehacer
docente. Y en general pienso que ahorita estamos dentro de nuestra universidad misma dándole un poco más de énfasis a este tema de educación basada en competencias, que como les decía, hasta era un poco innombrable dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque cómo evaluamos las competencias. Pero ahora sí, en este año mismo en nuestra universidad se capacitó a todos los docentes sobre temas puntuales de esta misma corriente, de la educación basada en competencias. Y creo que así es como inicia también. Hay muchos docentes que no entienden mucho los conceptos, sobre todo los que son técnicos, no entienden mucho toda la organización, la didáctica de esta corriente en la que nosotros desde el proyecto también contribuimos bastante dentro de la universidad a difundir todo lo que es la educación basada en competencias. Pero creo que estamos dando muchos pasos importantes hacia allá. Ahora mismo, ayer nos enviaron un nuevo modelo de sílabo que tenemos que llenar todos los docentes, donde ya está incrustada un poco más todo el tema de la educación basada en competencias, donde tenemos que dividir nuestras clases en horas para conferencias, lo que es conocimiento, más de prácticas, más de trabajo en el campo, todo eso para poder llenar todos los componentes que son una competencia, los conocimientos, las habilidades, las destrezas, y creo que automáticamente cuando sacamos a los estudiantes fuera de la universidad a trabajar con las comunidades, a trabajar también con la empresa privada, los estudiantes van cambiando eso que queremos en realidad al final alcanzar, un cambio de actitud, y que los estudiantes asuman ese rol que tienen cuando se gradúan, ser profesionales que de verdad sirvan para el cambio, para un desarrollo sustentable en bien de todos en bien de todo el país, no solamente de las grandes empresas, que es la discusión más grande que tenemos entre la educación basada en competencias. Creo que son algunos puntos que les podría yo compartir. Quizá hay después más preguntas y nos permiten también compartir un poco más de las experiencias en el Ecuador. Yo soy docente y al mismo tiempo quiero ser docente porque trabajo en administración en la Facultad de Ciencias Administrativas, y toda la universidad técnica en la cual estamos pretendemos inmiscuirnos en todo este mundo excepcional y tremendamente complejo, pero un reto, porque cualquier persona que esté en universidad debe ser docente, no por el hecho de dar clases, sino porque tiene que inmiscuirse en ese mundo de la enseñanza-aprendizaje. Estos 10 minutos pretendo dar a entender cómo los cambios legales que se dieron en el país desde hace 10 años ha empujado a que todo el sistema educativo, no solo las universidades, sino también nivel medio, se deba trabajar por competencias. El nivel medio ya empezó y nosotros no implica que no desarrollemos competencias en el estudiante, pero estamos queriendo empezar. Permítanme, tengo algunas ideas breves de los diferentes talleres dados por docentes a nosotros. Tengo aquí algunas, permítanme decirles que es muy importante, inclusive para mí mismo, y repite hasta estar convencido de lo que tengo que hacer. Porque muchos de nosotros los técnicos decimos, no, yo soy contador, sé todo de tributos, sé todo de contabilidad y es suficiente. Entonces el alumno se sienta ahí y, como decía alguno de mis profesores, educación no es simbiosis, no es que el profesor está ahí y por estar ahí ya todos saben, no es así. Y es difícil entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere todo un trabajo, no solo individual, sino en equipo. El trabajo en el aula requiere conocimientos, actitudes y aptitudes. Los seres humanos debemos
adquirir, poseer a lo largo de nuestra vida competencias para un desempeño eficaz y eficiente de una actividad. La semana anterior, que terminábamos un panel en la universidad, pues se nos decía, no, es que competencias es propio del neoliberalismo. Pero ahí nosotros, o entendí plenamente, que un ser humano debe adquirir competencias, descubrir, adquirir, ¿para qué soy bueno en la vida? ¿Para qué soy bueno en la vida? Y eso no implica solo conocimientos, implica actitudes, implica valores, ¿no? Y eso nos llevará indudablemente a la competitividad, porque no podemos vivir aislados en un mundo globalizado. Quieras o no, debemos ser competitivos. Entonces, en ese momento sabré de qué soy capaz. La competencia, de hecho, es un saber hacer, la necesidad de aprender a aprender con un pensamiento lógico, crítico y creativo. El aprendizaje se logra de la experiencia, el aprendizaje se construye. En consecuencia, prácticamente estoy hablando de dos enfoques, uno asociacionista, que requiere una actuación observable del individuo, y uno constructivista, que nos permita hacer esquemas cognitivos, sintéticos. Entonces estamos fundamentados con la pedagogía crítica de Piaget, de Ausubel, de Vygotsky, de Brum. El pensamiento crítico implica el mejoramiento de la calidad de nuestras reflexiones. Y si queremos evaluar, pues lo deberíamos hacer sobre determinar si las evidencias son aceptables, lo que nosotros pues llamamos resultados y logros del aprendizaje. En el 2006, el presidente de ese entonces electo, Rafael Correa, ganó y nos invitó a los ecuatorianos a la revolución ciudadana, la revolución de la salud, la revolución de la educación y un tanto de revoluciones. En el 2008, a través de una constituyente, se cambió la constitución política del Estado. Y la constitución nueva, pues decía entre muchas cosas, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico. La educación superior tiene como finalidad la formación académica profesional con visión científica y humanista, investigación científica y tecnológica, innovación, promoción, desarrollo, difusión de saberes ancestrales, construir soluciones para el país. Esto nos llevó al summa causai, ¿sí? Que significa el buen vivir. Ustedes habrán escuchado muchos países alineados con el buen vivir. Bueno, es educación. Eso dio el plan del buen vivir. El plan del buen vivir tiene algunos objetivos. El objetivo 4 dice capacitar y potenciar a los ciudadanos en el trabajo digno. Y todo lo que debemos hacer de nuestras planificaciones y de investigación, si no está tomado en cuenta los objetivos del summa causai, el plan del buen vivir, normalmente no nos hacen válido. Debemos comenzar desde ahí. El trabajo de investigación que tienen los formatos ya dados por el Estado, pues nosotros debemos fundamentar desde ahí lo que vamos a hacer, lo que vamos a investigar, el proyecto que pretendemos armar. Esto hizo que la Universidad Técnica del Norte declarase como modelo educativo el humanista, como modelo pedagógico el pensamiento crítico, y tratamos nosotros un modelo didáctico, estamos entrando, basado en competencias. Luego de la Constitución Política del 2008, inmediatamente se creó la Ley Orgánica de Educación Superior. Esta ley garantiza el derecho de la educación superior de calidad que propenda a la excelencia. Muchos educadores han reflexionado ¿qué es calidad? Y al preguntar qué es calidad, un funcionario del Estado nos dice alumnos de excelencia. ¿Qué es excelencia? Es calidad.
Entonces, ahí nos damos la vuelta, pero queremos alumnos excelentes, de calidad. Inmediatamente vino el reglamento a la Ley Orgánica de Educación, en donde se creó un organismo llamado CEACES, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Y ahí vamos asentándonos poco a poco, ¿no? Entonces, este organismo es quien nos evalúa. Hoy tenemos el reto. En el 2017, en este año, nos dieron hasta mayo para que todas las carreras fuesen aceptadas en su rediseño. Fue un trabajo monstruoso. En la Universidad Técnica del Norte fuimos este año acreditadas todas las carreras en su rediseño, no se quedó ninguna. En el 2018 viene la evaluación a toda la universidad y también deberá empezar la evaluación carrera por carrera. No es suficiente que se evalúe y pase la universidad. Luego de eso deberá pasar carrera por carrera por carrera. Para eso tenemos que construir las evidencias sobre 5 criterios. Los más fuertes son el de pertinencia y el de planificación curricular. Nadie se va a salvar. Entonces, eso aún no logramos entender. No es porque el profesor sepa, no es porque el profesor diga yo lo sé todo. La planificación curricular, pues dentro de ello está un macro, un meso, un microcurrículum, que implica el perfil profesional. Debemos justificar si hay administración, ¿cuántos administradores requiere el país? ¿Por qué? El perfil de egreso, la estructura curricular y el plan de estudios, el programa por asignaturas. Dentro del programa por asignaturas están los sílabus. Los sílabus cambiaron. En estos días, recién ayer, estamos abiertos el sistema de cada portafolio docente de cada uno de nosotros para volver a armar el sílabus. Tenemos que volver a armar en relación a competencias. Bien. El CEACES, quien nos va a evaluar, ¿sí?, deberá separar y cerrar a todas las carreras que no acrediten. En su artículo 4 del reglamento dice que todas las instituciones de educación superior deben evaluarse. ¿Qué evalúan? De manera general son 37 indicadores, pero podemos dividirles en 2 aspectos. El primero, la evaluación del entorno del aprendizaje. O sea, debemos justificar que si yo trabajo en administración, la carrera de administración es pertinente para lo que requiere el país, summa causae. Segundo, 50% eso. Segundo, el estudiante al final de su carrera deberá evaluarse. Si no ha cambiado eso, si no ha cambiado, puedo errar en esto, en lo que voy a decir. Si no ha cambiado el reglamento, dice que si no pasa 2 veces la evaluación del estudiante, la carrera se cierra. No hay motivo. Ya hubo un llamado este año, han empezado por derecho, a la evaluación del estudiante para poder acreditar la carrera. Seguimos descendiendo. En consecuencia, en el rediseño de la carrera, nosotros cambiamos la manera de ver la carrera de la universidad, la carrera de cada estudiante. Hoy debemos planificar las unidades de formación. Tenemos 3: la básica, la profesional y la investigativa. Entonces, en nuestro caso, los 3 primeros niveles son básicos, los 4 siguientes son profesionales y los 2 últimos son de investigación. Una carrera tenía una duración de 5 años, hoy se redujo a 4 años y medio. Sobre los campos de formación, son 5,
Pero aquí vienen las competencias, que es en este momento nuestro reto, de donde debemos o queremos recién iniciar. Insisto, sin querer decir que la educación por competencias no ha existido. Hoy, pues, queremos planificarla así. Un campo de formación se llama praxis profesional. Y si el alumno de primer nivel tiene 5 asignaturas, habrá un profesor que tenga la asignatura principal. Sigo con administración 1 entonces. Este profesor será el encargado de vincular todas el resto de asignaturas, formar un equipo con la finalidad de justificar la pertinencia. ¿Por qué? Porque de esta praxis profesional el alumno deberá cumplir 400 horas de vinculación a lo largo. Cada nivel tendrá que hacer vinculación a través de la cátedra integradora. Y luego, en su nivel de investigación, deberá hacer 400 horas de investigación, con lo cual se pretende que arme su trabajo con el cual se graduará. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que si hablamos de competencias, de saber hacer, todo lo que vaya aprendiendo deberá vincularlo a la sociedad. Ya teníamos vinculación. De hecho, la universidad, creo que no somos diferentes. En universidad se hace gestión, investigación, vinculación, pero esto es integrado ya con el alumno. El alumno hace ahora investigación y vinculación, pero al final. Pero ahora queremos que sea todo el tiempo para poder justificar todo este plan llamado sílabus, llamado por competencias. Por último, cambiamos nuestras asignaturas. En la asignatura nosotros teníamos 2 momentos: el trabajo docente y el trabajo autónomo. Pero para ahora ejecutar las competencias en el aula, necesitamos, o se dividió en 10 horas que tengan una semana, para entenderse mejor. El 40% dice deberá ser trabajo didáctico, trabajo docente. El 30% dedicación a la aplicación, es decir, que yo deberé construir laboratorios, talleres, unirme a la materia integradora para poder evaluar qué estoy haciendo, qué capacidades estamos desarrollando, quién enseña y quién aprende. Y 30% trabajo autónomo. Eso es el reto. Justo pues habíamos mencionado, la doctora Patricia mencionó, se abrió en esta semana, en estos días, el sistema y debemos empezar a hacer. Yo les agradezco por haberme escuchado. En mi experiencia, la Universidad de Santiago de Chile ha estado tanto en los espacios macrocurriculares, pero fundamentalmente microcurriculares, y de alguna forma la conversación, lo que ya han ido exponiendo los colegas, ha ido avanzando o ha ido transitando desde los espacios macrocurriculares, la finalidad de la educación superior, hasta hemos ido decantando respecto al rol de la universidad y el mismo rol de los docentes. Y en particular yo quisiera comentarles un poco más justamente sobre eso, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Cuando nos preguntamos respecto del rol de la... O sea, antes de hacer esa pregunta, ¿cuántos de ustedes de aquí son docentes de la universidad? Levanten la mano, por favor. Perfecto, gracias. ¿Cuántos de ustedes son estudiantes? Aún mejor. ¿Cuántos de ustedes no son estudiantes de una pedagogía? Ya. Muchas gracias. Esta pregunta es importante porque también nos sitúa respecto de las preocupaciones en este momento, digamos, de cada uno. Cuando uno piensa en espacio de educación, yo soy de formación profesional, soy profesora también, entonces uno piensa que la finalidad de la escuela está asociada, por ejemplo, en formar personas que puedan desenvolverse en el mundo, ¿verdad?, en su cotidianidad. En el caso de la educación superior, el desafío está puesto en formar profesionales, en profesionales que hagan una contribución al país. Y es un tema no menor. Para pensar en ello, no podemos dejar de pensar en cuál es el tipo de profesional al que estamos aspirando. El
en ese sentido leía en algún momento, ya no recuerdo bien el autor, pero hablaba de las diferencias entre un profesional novato y un experto. Y decía que la diferencia fundamental radica en que el profesional novato, cuando está en sus primeros años de ejercicio, independientemente de la profesión, lo que hace es, ante una situación problema, echa mano a todo lo que tiene y vuelca todo lo que sabe. Es decir, si una situación problemática de algún tema en particular, va a todo lo que tiene, no es capaz de seleccionar con precisión cuál es la mejor herramienta para resolver el problema y simplemente se vuelca. A diferencia de un profesional experto que a través del conocimiento de la realidad es capaz de seleccionar lo mejor o lo más adecuado para esta situación problemática, ¿ya? Esa diferencia está medida, entre otras cosas, por lo que Donald Chon refiere como el profesional reflexivo. Este autor trabajó ya en los 80, empezó a analizar qué es lo que hacía un buen profesional que pensaba al minuto de actuar. Y él, en el fondo, define en términos generales dos espacios importantes: la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción. Él estudió a los arquitectos, a la gente del área de salud y también investigó a los docentes. Y lo que pudo descubrir es que, claro, cuando uno es profesional y avanza en el tiempo, lo que uno debiera lograr desarrollar a nivel de capacidad es la posibilidad de pensar en el ejercicio de mi trabajo y luego pensar sobre las decisiones que he tomado en el ejercicio de mi trabajo. Y ahí es cuando me hace mucho sentido la relación con el concepto de competencia, entendiendo la competencia como un saber actuar complejo, no solo con un saber hacer, sino con un saber actuar complejo, donde yo me veo interpelado u obligado a movilizar o a seleccionar más bien los mejores recursos para la situación en la que me enfrento. Entonces, si vamos de nuevo al principio, si yo pienso en un profesional competente, vamos a pensar entonces en que el profesional sea capaz de todo su repertorio de recursos, saberes, habilidades, sea capaz de escoger lo que es más adecuado para la situación, problema en la que está. La universidad, aunque estuviéramos 15 años estudiando el pregrado, jamás va a preparar a un profesional para todos los desafíos que va a enfrentar. No es posible. Entonces, ahora, bueno, sobre todo con algunas reformas en los distintos países respecto de ajustar los planes de estudio, bajar de 5 a 4 años, en fin, nosotros también hemos tenido esas discusiones en Chile, y vaya que han sido largas discusiones. La pregunta sigue siendo lo mismo: ¿qué vamos a hacer para formar en todo lo que se requiere formar a un estudiante? Y probablemente nunca, como docentes universitarios, vamos a poder entregarle todas las herramientas al estudiante para enfrentarse a sus situaciones profesionales que quieren enfrentar. De hecho, aunque seamos muy ingeniosos, tampoco vamos a poder reproducir la infinidad de problemáticas que pudiese enfrentar en su espacio laboral. Por eso es que una de las cosas con las que nosotros hemos trabajado ya fuertemente es que los profesores puedan ir gestionando procesos de enseñanza-aprendizaje cada vez más complejos y más auténticos respecto de lo que va a ser el desempeño profesional de sus estudiantes. Hoy día sabemos, y hoy día, digamos, la tendencia nos dice que cuando pensamos en un proceso de enseñanza y aprendizaje, lo pensamos mucho más complejo de lo que lo podíamos haber pensado hace 30 o 40 años. Sabemos que el aprendizaje no se recepciona, es decir, uno no aprende solo porque está acá, requiere de una diversidad de saberes, o sea, ya no van a ser solamente saberes teóricos y conceptuales los que vamos a requerir aprender, sino también aprenderemos una serie de habilidades, de actitudes, de conductas, de forma de relacionarnos. Y en ese contexto, el aprendizaje, por cierto, que requiere desarrollarse en un espacio colectivo, mediado. Para poder aprender necesitamos compartir los significados de las cosas que vamos aprendiendo. Y eso implica ambas cosas, digamos, o sea, tanto la complejidad como este rol del colectivo, implica grandes tensiones tanto para los docentes, pero también para los estudiantes. Cuando provenimos de un sistema escolar donde en general no se fomenta la autonomía y tenemos un rol más bien pasivo, ser estudiante en la universidad de hoy es tremendamente estresante, porque el profesor te exige y te exige mucho. Exige que participes, exige que discutas, ¿verdad?
cosa que a lo mejor en otro minuto de nuestro proceso de formación no era necesario. Y a su vez, a los profesores universitarios también nos tensiona, nos obliga a pensar de manera más creativa en otras posibilidades, a tener que, antes un profesor, bueno, yo diría que a veces también hoy día, pero esperaríamos que menos, pero los docentes universitarios dicen, ¿por qué yo tengo que estar buscando instancias para que el estudiante aprenda mejor si el estudiante podría aprender mejor solo? O sea, si yo le digo lea y no lee, bueno, ¿qué quiere que haga? Bueno, sí, es verdad, pero implica cambios para en ambos roles, ¿ya? Y eso me parece que es un punto de especial importancia. Nosotros trabajamos fuertemente con docentes e introducir el concepto de competencia a veces resulta un problema, fundamentalmente porque implica nuevos saberes, implica pensar las cosas de manera diferente. Entonces, a veces dejamos un poquito el concepto de competencia a un lado, nada más que para no generar tanto estrés, como en el cambio de paradigma, pero sí hemos introducido fuertemente el concepto de autenticidad. Entonces, la pregunta a los docentes es, lo que usted realiza en clases, los ejercicios que realizan en clase, esto que usted realiza, ¿alguna vez cree que se le va a solicitar a su estudiante cuando sea profesional? O lo planteo de manera más simple. Cuando el egresado sea profesional, ¿cuántas veces se va a ver sometido a una interrogación oral? Donde le piden reportar todos los conocimientos de una unidad. Probablemente nunca. Probablemente nunca. Y probablemente el profesional va a tener que hacer otras cosas donde dé muestra de su dominio conceptual, por ejemplo. Eso no significa que no haya que practicar sobre los conceptos ni sobre las teorías. Si yo quiero ser un buen profesional, por cierto que tengo que tener buen dominio en esas áreas, pero no es exclusivo. Entonces, hemos promovido la introducción de diversas estrategias que son de orden más auténtico. Sabemos que el ideal en un modelo por competencia sería que todos estuviéramos en el mundo laboral desde el día 1. También sabemos que eso es costoso, es caro a nivel para los recursos que podría implicar para una universidad. Sin embargo, ¿cómo transitamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo introducimos el espacio laboral más tempranamente a los estudiantes con otras estrategias? Y hay un montón de estrategias que se han utilizado, de las cuales hay muy buen reporte, como el aprendizaje basado en problemas, como el análisis de caso. El análisis de caso a mí me gusta mucho porque además permite ponerse en un rol de manera simulada, incluso tratar de identificar cómo tú actuarías frente a tal situación, y eso es interesante. El aprendizaje servicio, por ejemplo, como metodología que vincula el aprendizaje en la sala de clases con el servicio comunitario. Entonces, ahí cuando decimos, no tenemos con quién experimentar, por ejemplo, en el área, no sé, de la administración, dice, tenemos que aprender a hacer balance tributario, pero no tenemos con quién o a quién. Bueno, siempre hay un pequeño negocio cerca de mi barrio que necesita ayuda en sus temas tributarios, y el aprendizaje servicio como estrategia metodológica permite hacer eso. Tengo a alguien que de verdad tiene una necesidad y yo, como estudiante del nivel en el que esté, puedo poner al servicio mis conocimientos y mis saberes. Entonces, hoy día tenemos más estrategias con las cuales movernos, y en ese sentido es posible absolutamente evaluarlas. Nosotros pensamos en esta lógica recíproca entre las estrategias didácticas y las situaciones de evaluación. Una situación de aprendizaje puede convertirse sin problema en una situación de evaluación, y una situación de evaluación puede convertirse en una situación de aprendizaje. Entonces, la invitación en el caso nuestro a los docentes es a introducir estas nuevas estrategias que permiten desarrollar finalmente saberes más complejos. Y la invitación a nuestros estudiantes también es a comprometerse con su propio proceso, ¿ya? A hacer las preguntas de rigor, a atencionar a sus propios docentes, a asumir un rol que es finalmente que es el que les corresponde en este espacio, de indagar, de buscar, de resolver. Los docentes a veces nos sentimos muy estresados respecto a estas nuevas demandas, pero también les decimos, confíen en sus estudiantes. A veces uno dice, es que ¿cómo se me va a ocurrir tantos casos? No tengo tanto ni tiempo ni cabeza para pensar en tantos casos que podamos analizar. Y nosotros les decimos, bueno, pídale a sus estudiantes, más que seguro que tienen algún caso que nos van a querer contar y que podemos analizar. Entonces también ahí la invitación con la que hemos trabajado es que los docentes trabajen de manera más colaborativa entre ellos, pero que también reconozcan el valor de los aprendizajes que sus estudiantes ya tienen. Y por lo tanto, trabajar en conjunto para construir
mejores aprendizajes en el espacio universitario. Eso es lo que bien quería contarles. Muchas gracias. Bueno, en Alemania, como tal vez saben, todo ese proceso se basa un poco en lo que es el proceso Bologna, una declaración en la ciudad de Bologna que aprobaron los ministros de educación de los diferentes países europeos en el año 99, y en esa declaración decidieron que debería ser más compatible los diferentes sistemas educativos en Europa, o sea, especialmente en la educación superior, que los títulos sean más o menos los mismos en España como en Alemania, Francia y los otros países europeos, y que todas las universidades trabajan con créditos de la misma forma, del mismo valor, digamos, en trabajo estudiantil, y que todos esos países también tendrían los mismos títulos de bachelor y master, que antes no era el caso. Por ejemplo, antes en Alemania no teníamos esa diferencia entre pregrado y maestría, sino todos los estudiantes solamente hicieron un programa de 9 o 10 semestres y después ya empezaron a trabajar o hicieron un doctorado, pero no hubo esa diferencia entre pregrado y maestría que hoy en día basado en el proceso Bologna existe. Y eso también hizo entonces que todas las universidades alemanas tuvieron que reestructurar totalmente sus sistemas de estudios de esos programas más largos a los programas hoy en día de bachelor y maestría. Y en Alemania los programas de bachelor, o sea de pregrado, tienen normalmente 6 semestres, o sea 3 años, y los programas de maestría son normalmente de 4 semestres o de 2 años. Que creo es todavía una diferencia con los sistemas aquí o en Ecuador, donde el pregrado muchas veces es de 9 o 10 semestres, en Alemania solamente es de 3 años y los muchachos ya pueden empezar a trabajar si quieren, pero muchos obviamente hacen una maestría y hacen una maestría directamente sin trabajar, sino se van directamente del pregrado a la maestría y recién después de terminar la maestría empiezan la primera vez a trabajar. Bueno, esas son las reformas grandes que hubo, y con eso también vino la idea de introducir la educación basada en competencias, y desde entonces también tenemos que desarrollar sílabos, perfiles de egreso, todo lo que ya se estaba comentando. Lo interesante, creo yo, en el modelo de Bologna es, y quiero mencionar eso porque a veces hay algunas críticas que dicen que el proceso de Bologna es solamente para hacer más competitivas las universidades, para vincular las universidades más con el mercado laboral. Y yo creo que eso no es verdad, porque justamente el mismo proceso Bologna no habla solamente de la capacitación para el mercado laboral, eso es una de las 4 dimensiones del proceso de Bologna. Pero otras 3 dimensiones son el desarrollo personal de los estudiantes, que crezcan como personas. Una tercera dimensión es la investigación, que aprendan cómo ser buenos investigadores. Y la cuarta es, a ver cuál me falta, ahora se me olvidó. A ver, ya va a volver la cuarta dimensión. Y que sean buenos ciudadanos, eso me estaba faltando. Entonces, investigadores, buenos profesionales, ciudadanos que también conozcan sus derechos y que sean participativos, y el desarrollo personal. Esos serían las 4 dimensiones del proceso de Bologna. Y entonces la idea es que en todas las universidades la educación basada en competencias ayude a desarrollar capacidades, habilidades, etcétera, en esas 4 áreas. Lo que hizo mi universidad, la Universidad de Vechta, que es una universidad muy pequeña, tenemos solamente más o menos 5.000 estudiantes, además es una universidad nueva también, al menos en el contexto alemán, tiene como universidad, como hoy, solamente como 15 años más o menos, y es una universidad que se enfoca principalmente en la educación, el trabajo social, las ciencias sociales. No tenemos ni medicina ni ingeniería, sino somos una universidad especializada para temas educativos y sociales. Y en esa Universidad de Vechta nos ayudó mucho un proyecto que tuvimos desde el año 2012, que fue el proyecto llamado Invectra, que era un proyecto de desarrollo de calidad de la universidad y justamente de introducir la educación basada en la universidad. Yo empecé a trabajar en la Universidad de Vechta justamente como miembro de este proyecto, porque parte del proyecto también era crear una nueva posición de un profesor
en didáctica de educación superior, y yo fui ese nuevo profesor en ese contexto para trabajar el tema de la didáctica en la educación superior en la Universidad de Vechta. Y ese proyecto también es parte de una nueva tendencia en Alemania que cada vez tiene más importancia la enseñanza, porque tradicionalmente las universidades alemanas siempre han dado más importancia a la investigación. Y cuando se elige un nuevo profesor, casi a nadie le interesaba si ese profesor sabe enseñar o no. Lo importante era que tenga muchas publicaciones, que sepa de investigar, etc. Y bueno, que dé clases está bien, pero casi nadie le interesaba si los estudiantes después son buenos profesionales o no. Lo importante era que haya buena investigación. Y eso, digamos, más o menos en los últimos 10 años ha cambiado bastante, porque cada vez más también hay premios para buenos profesores en la enseñanza. Se elige cada año como el mejor profesor en la enseñanza del país. Hay mucha más evaluación que antes. Los estudiantes pueden influir con sus respuestas en las evaluaciones. Hay congresos no solamente sobre resultados de investigación, sino también congresos sobre buenas prácticas en la enseñanza, pero como digo, eso es algo nuevo de los últimos 10 años más o menos, pero el proyecto en Vechta que tuvimos en la universidad para mejorar la calidad también era parte de esa nueva tendencia. Y bueno, lo que hicimos en la Universidad de Vechta es que como un primer paso se reunieron profesores de las varias facultades, la vicerrectora de enseñanza y otras personas administrativas también, y creamos en un equipo de trabajo un marco, un documento marco que describe las competencias genéricas que deben desarrollar todos los estudiantes en toda la universidad. Y esas son justamente competencias en el área profesional, pero también en el área metodológico, en el área sociocomunicativo, en el área de las competencias personales y las competencias de acción y transformación. O sea, aquí está un documento en el cual se describe, independientemente de en qué programa, qué asignatura un estudiante, una estudiante están, deberían desarrollar también esas competencias generales para después, como dije, ser buenos ciudadanos, buenos investigadores, etc. Y este marco ahora nos sirve en los procesos de acreditación, porque ahí todos los programas que son acreditadas siempre deben mostrar cómo incluyen también esas competencias más genéricas, aparte de las específicas de la misma disciplina del programa. Y después, obviamente, para cada clase, como también los profesores ya estaban mencionando, hay sílabos, hay descripciones de los diferentes módulos en los cuales hay que mostrar qué competencias se van a desarrollar en esa área. Pero ahí están muchos desafíos, y hace unos 4 años, no, un poco menos, hace 2, 3 años hicimos unas entrevistas con más o menos 20 profesores de diferentes facultades en la Universidad de Vechta y les preguntamos cómo les va con la educación basada en competencias, y generalmente las respuestas fueron positivas, que les gustan esos nuevos enfoques más prácticos, como también los profesores aquí ya estaban presentando, que les interesa vincular más sus clases con la práctica. Entonces todo eso bien, pero también dijeron que hay muchos retos que ellos a veces no saben cómo hacerlo bien, que también ellos no han sido capacitados para utilizar esas nuevas metodologías más interactivas también. Entonces vimos ahí que hay una necesidad muy grande de capacitación de los profesores también. Y también interesadamente se pudo ver que casi todos los profesores sabían que hay ese marco de competencias genéricas del cual estaba hablando ahora, pero ellos todos dijeron, sí, eso es importante, los estudiantes tienen que desarrollar sus competencias comunicativas, de trabajo en equipo, todas esas competencias genéricas, pero también dijeron, eso yo en mi clase no hago, porque yo no sé cómo, yo me enfoco en lo específico, yo hago matemáticas, yo hago ciencias sociales, lo otro tienen que aprender en otras clases, pero entonces la pregunta sería, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde aprenden, dónde desarrollan los estudiantes sus capacidades más generales de comunicación,
redacción, de escritura, de participar en proyectos. Si todos los profesores dicen, sí, eso es importante, pero en mi clase hago otras cosas más específicas. Y eso es justamente la razón por qué la Universidad de Vechta tiene un área de estudios generales. Es un área en el cual todos los estudiantes tienen que tomar clases, pero clases que no son parte de su programa de estudio. Pueden ser clases de idiomas, pueden aprender o estudiar inglés, español, chino, kiswahili, que sería un idioma africano, por si acaso. Hay todas esas ofertas de estudiar idiomas de más o menos todo el mundo. Creo pueden elegir entre 10 o 15 idiomas que pueden estudiar en la Universidad de Vechta. Francés obviamente también, pero eso es solamente una parte. Otras partes serían que también pueden tomar cursos que sean cursos con proyectos, y eso es por ejemplo una área en la cual yo doy muchas clases. Yo tengo mis clases en esos estudios generales con estudiantes de todas las carreras y son normalmente los cursos sobre el desarrollo sustentable, pero con proyectos en el desarrollo sustentable. Para dar un ejemplo, también trabajamos mucho con el aprendizaje servicio. O sea, buscamos empresas de la región, ONGs, grupos o asociaciones de agricultores o otros grupos y preguntamos a esas entidades qué problemas tienen, qué soluciones necesitan y después trabajamos con los estudiantes en esos casos. Por ejemplo, desarrollamos hace 2 años una nueva estrategia de comunicación para una empresa que vende productos orgánicos, o sea, cafés, tés y otros productos, otros alimentos orgánicos. O el semestre pasado trabajamos con la Asociación de Agricultores de la Ciudad de Vechta y ellos querían saber más sobre qué piensa la gente en la ciudad, en la región, sobre sus productos, sus formas de producción, etc. Hicimos encuestas con nuestros estudiantes. Pero siempre vinculamos esa parte práctica con la teoría. Yo siempre empiezo igual con la teoría, con lecturas y después nos vamos a estos proyectos que me parece muy importante para que sea también visible cómo se puede utilizar la teoría en la práctica. Y al fin y al cabo los estudiantes siempre tienen que presentar los proyectos en presentaciones orales, en informes escritos y ahí también tienen que vincular la teoría con la práctica. Bueno, eso tal vez como algunas ideas, cómo se ha desarrollado esa discusión en Alemania, cómo lo estamos trabajando en la Universidad de Vechta. Yo diría que ahí hay muchos avances en Alemania, también hay muchos retos todavía, especialmente en la capacitación de los docentes, pero creo sí estamos avanzando y hoy en día en Alemania se podría decir que la educación superior es mucho más práctica que antes, sin dejar la teoría, como digo, porque igual todavía se trata de desarrollar buenos investigadores, pero me parece muy importante que hoy en día trabajamos más con actores externos a la universidad para también desarrollar las habilidades prácticas de los estudiantes, pero también, como dijo la doctora Patricia y también los otros compañeros, también para dar un servicio a la comunidad y para que la universidad también sea un actor social en la región. Muchas gracias.